Shabbat Shalom, saludos de Cali, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, qué bueno que vinimos. Gracias a Che por las reuniones de la asociación, por los compañeros, por todos. Que podamos estar aquí. Gracias a Che, hoy vamos a estudiar la Parashá Yitro a través de la óptica de Rabbi Nachman de Breslev, transmitida por Reb Nosson, por los ancianos de Breslev, y específicamente por Rabbi Meir el Kabaz, y transmitida por todos nosotros los breslevitos, Dios mediante. Esa es la idea que, bueno, si quieren también leer allá en la conferencia, pues si se sienten bien, nos dicen y de una, que paso está la edición, los cortamos después. Camini, tome nota. Bueno, entonces vamos a empezar, don Juan Carlos, ahí, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doña Teresa, Viviana, Guillermo, Carlos, Daniel, Osman, Gustavo, Carolina. Bueno, Parashá Yitro Teshuvá, cuando todo está oscuro, dejando Refidim después de Amalek. La Parashá Yitro se abre inmediatamente después de uno de los momentos más dolorosos del recorrido por el desierto, el ataque de Amalek. Al final de la Parashá Beshalach, Amalek golpea al pueblo judío en Refidim, atacando a aquellos que están espiritualmente debilitados. Rashi explica que el propio nombre del lugar Refidim insinúa la causa Rifión Yadayim, un aflojamiento en la devoción hacia Hashem. Cuando el compromiso se debilita, Amalek obtiene el acceso. Este trasfondo es fundamental para comprender el movimiento inicial hacia el monte Sinaí. La Torá declara: partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. E Israel acampó allí frente al monte. Shemot 19:2. A simple vista, este versículo parece redundante. Ya sabemos que estaban en Refidim. ¿Por qué la Torá vuelve a enfatizar de dónde partieron? Rashi aborda esto de manera directa. La Torá no está simplemente dando detalles del viaje, está trazando una comparación deliberada entre la manera en que el pueblo judío salió de Refidim y la forma en que llegó al Sinaí. La Teshuvá comienza antes del Sinaí. Rashi explica que la Torá está enseñando un principio crucial. Así como el pueblo judío llegó al monte Sinaí en un estado de Teshuvá, de la misma manera salió de Refidim en un estado de Teshuvá. La llegada es descrita en singular. Vayihan Sham Israel. Israel acampó, no acampó el pueblo. Rashi explica de forma célebre como Keish Ehad, Belev Ehad, como una sola persona con un solo corazón. Esa unidad, esa cohesión interior en sí misma, la señal de la Teshuvá. Así es como Rashi sabe que llegaron preparados para recibir la Torá. Pero esto plantea una pregunta evidente. ¿Por qué importa cómo salieron de Refidim? ¿No es suficiente con que hayan llegado unidos al Sinaí? ¿Por qué enfatizar la partida de un lugar asociado con el fracaso, el debilitamiento espiritual y Amalek? Teshuvá después de la caída. Este es el corazón de la enseñanza. Refidim no era simplemente un lugar geográfico, era un punto bajo espiritual. El pueblo judío había experimentado Refión Yadayim, un debilitamiento del esfuerzo en la Torah y en la devoción. Amalek atacó precisamente en este momento. Judíos fueron asesinados, la moral quedó destrozada y la nación fue sacudida espiritualmente.
Después de una caída así, existen dos posibles respuestas. Una es la desesperación. Mira dónde estoy. Mira cuánto he caído. Después de todo lo que pasó, después de Amalek, después de mis fracasos, ¿quién dice que Hashem todavía me quiere? ¿Quién dice que el pueblo puede empezar de nuevo? Esta actitud solo multiplica el daño. La otra respuesta es una teshuvá nacida de la oscuridad, no una teshuvá que surge de la fortaleza, la inspiración o la claridad espiritual, sino de una teshuvá que llega después del fracaso, la confusión y la derrota. Esta es mucho más difícil. Sin embargo, es precisamente este tipo de teshuvá la que prepara a la persona para recibir la Torá. La Torá enfatiza que el pueblo judío salió de Refidim con teshuvá para enseñar que el trabajo espiritual más crucial no ocurre en la cima, sino inmediatamente después de la caída. Su capacidad de reagruparse, reconectarse y avanzar después de Amalek fue lo que hizo posible el Sinaí. Venga, don Juan Carlos, ahí una pregunta para todos, pues, a todos, pero especialmente pues, pensando en doña Carolina. ¿Qué es Teshuvá? ¿Quién quiere? Dígame usted, por favor, ¿qué es Teshuvá? Bueno, ya hemos estudiado, llevamos mucho tiempo estudiando. Teshuvá, pues, digámoslo así, tiene muchas acepciones, ¿cierto? Pero lo que aquí en la asociación, digámoslo así, nos hemos llegado a acercar más al concepto de Teshuvá es como retornar. Y retornar es ampliamente retornar a Hashem, ¿cierto? De eso trata inclusive la parashá de hoy, Yitro, retornar. Recordemos que Yitro era pues un sacerdote que había ido... Como el papá de esa época. Era como decir el papa. El sumo sacerdote de todas las otras religiones. Ese era el suegro de Moisés. El suegro de Moisés, de todo. O sea, de todas las religiones. Imagínate todas las religiones que hay. Y él era el líder de todas las religiones. Y fuera la brujería y de todo, y la astrología y de todo. Él era el papa. El sumo sacerdote de todo. Él fue funcionario de Faraón. Él era consejero de Faraón. De todo, él era el más teso de todo. O sea, y tenía un lugar muy elevado, como el Papa, que cuenta el Papa, llegaba ahí, todo el mundo le besaba el anillo. Entonces, el anillo de las 1000 pestañas. Para no salirme de lo que queremos explicar, Teshuvá, retornar a Hashem. Bueno, hay mucho que hablar, ya hemos dicho que Carlos lo está trayendo de una manera muy bonita, sí. Como nos está enseñando que cuando uno se siente desconectado de la espiritualidad, muy metido en lo mundano, pero sin poner a Hashem ahí en todo, y uno se da cuenta que está fuera de Hashem, fuera de esa luz, entonces uno quiere ir a hacer Isboedud, ir recitar un salmo, leer un párrafo de textos sagrados cualquiera, hacer una buena acción con la esposa, con los hijos, alegrar a una persona que uno no conoce, que la ve mal. Es cuando uno se da cuenta de eso. Muchas veces le pasa a uno en la casa que como que uno empieza ahí como que le da como una rabiecita. Cosas que pasan, uno en vez de darle rabiecita uno sonríe. Exacto. Eso es Teshuvá. Porque ahí está retornando a Hashem. En un sentido ya más profundo de las enseñanzas de Rebbe Nachman, hay varias enseñanzas puntuales en torno a lo que es la Teshuvá. Puntualmente la Likutei Moharan, la primera parte de la lección 4, y una que hemos estudiado aquí, que nos gusta mucho estudiar, es Likutei Moharan, la lección 6, donde habla que hay tres niveles de Teshuvá. Enseña Reb Nachman y Reb Nosson lo aclara. Entonces, la primera Teshuvá que hacemos es cuando por alguna situación nos ocurre algo, bien sea una dificultad que tenemos
de salud, económica, de paz, bueno, cualquier obstáculo que relaciones interpersonales. Como dice Daniel, no le pasa a nadie, entonces nosotros hacemos teshuvá, o sea, nos arrepentimos. Es como por miedo. Pero exactamente, O por una consecuencia. Dice Rebbe Nachman ahí que es un arrepentimiento por motivos ulteriores. Es decir, casi que uno está, Dios guarde, queriendo engañar a Dios, diciéndole, ay, me arrepiento de esto, pero porque uno sabe que tras de ese arrepentimiento, entonces se le va a arreglar la situación. Para que lo llenen la buena. Tiene un interés ahí mezclado, un motivo ulterior. Listo. Ese es un nivel de teshuvá, el más básico, muy importante, porque de ahí parte todo. Entonces ahí nos enseña Rebbe Nachman que ahí estamos en un nivel de Ekie, que es un nombre sagrado que significa yo seré, o sea, que ahí entramos en la etapa preparatoria de la teshuvá. Y sigue de ahí, si nosotros vamos creciendo en todo el trabajo espiritual, en las devociones con simpleza, en el estudio, en querer acercarnos a Hashem, entonces luego nos va a llegar otro nivel de teshuvá, que es, dice Rebbe Nachman, teshuvá al teshuvá, es decir, arrepentimiento sobre el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de que el primer arrepentimiento que tuvimos fue por un motivo ulterior y no en aras del Eterno, de reconocer su reinado, su gloria, su kabod, su gloria. Entonces ahí ese sí es un arrepentimiento a nivel de nosotros completo, porque estamos reconociendo el honor de Hashem, ¿cierto? Entonces ahí ya, digámoslo así, nuestra teshuvá está en un nivel completo. Y el tercer nivel de teshuvá que enseña Rebbe Nachman en esa lección, ya es un nivel que ya le corresponde solo a los verdaderos tzadikim, que nosotros no alcanzamos ese nivel. Son los tzadikim que han hecho, pues la verdad, cosas muy elevadas. Eso pues espero que explique un poquito qué es teshuvá, Daniel, no sé si... No, excelente. Pues muy bacano lo que dijo Carlos, que por ejemplo, que tiene muchos pensamientos negativos, está muy preocupado. Es hora de ser Itboedut. O sea, mire que ahí fue donde aflojaron los israelitas en eso, o sea, como uno poner a Dios primero. Bueno, nosotros los consejos de Rebbe Nachman, bueno, haga Itboedut, dele gracias a Dios, estudie Torah, haga buenas obras, esté alegre, sonría, y uno se sale de eso, ¿cierto? Y le atacan a Amalek, ahí lo atacan a Amalek, no, ahí fue pucha, no. Y uno se mete ahí, se mete otra vez a dar gracias y ser más juicioso, ser más perseverante. Pero también, pues, también es importante eso, porque la primera parte de la teshuvá, por motivos ulteriores, porque ahí es donde llega, cuando llega Amalek es que llega un problema. Y entonces al principio es así. La primera parte de la teshuvá, no, yo tengo que poner juicioso para que Hashem me ayude a pues salir de este problema, que de una forma sobrenatural tenga ayuda, pues hay que trabajar todo, pero para tener éxito. O sea, realmente eso es la emuná, la fe. ¿Cuál es la fe? Y es el conocimiento, son las dos cosas, la fe y el conocimiento. ¿Cuál es la fe? Y cuál es el conocimiento como tal, que es la Torah, lo que nos están entregando en esta parashá, es Einon Milvado, no hay nada fuera de él. Todo lo que pasa, todo lo que la naturaleza, Elohim es Hashem. Elohim es la naturaleza, que también son los juicios, las cosas duras, los problemas, o también es Hashem. Y entonces uno sabe, bueno, pues si me pasó este problema, es porque atacó a Amalek, sí, pero es que Hashem quiere algo, que una preparación, que es lo que está hablando la parashá. Entonces, ¿yo qué hago? No, yo me pongo juicioso, y así fue que salió de Refidim, porque Refidim viene de relajarse, como dicen que barre por donde pasa la suegra, o sea, ¿no? que hace las cosas, pero ahí como por... Sí. Como, pues,
relajados, sueltan, ¿no? Entonces llega mal y tan y le da problema. Ah, no, y se pone juicioso a hacer de todo el Isboedu, todo lo que uno sabe que tiene que hacer. ¿Qué más de Techúa, muchachos? Carlos, Tere, Gustavo, Juan Carlos. No, una cortica, Gina. Shalom. Corto, pero sustancioso. De la Techúa es mucho como de que uno tenía como un nivel de arrepentimiento cuando tenía como cierta concepción de Dios. A medida que usted va avanzando en el estudio, que va pues como metiéndole pues a las devociones y demás, usted le va a aumentar el conocimiento y la profundidad y su concepción propia de Dios. Entonces ya cuando usted le aumenta esa percepción de divinidad, por decirlo así, ya tiene que tener un nivel más elevado de Teshuvá respecto pues al retornar. Muchas gracias, hermano. Ya, bueno, muchas gracias. Carlos, adelante. Y después doña Viviana. Carlos no tiene más de 45 minutos. Daniel, démosle paso a doña Viviana porque no la dejo sin tiempo. Doña Viviana, adelante, porque no, vamos hasta el final. Bien pueda, doña Viviana, bien pueda. No, hágale. Doña Viviana también es buena para... Cuelga tú, déle este doña Viviana. No, tú, Hágale, doña Viviana. No, cuelga tú. No, tú. Hágale, adelante, doña Viviana, hágale. Bueno, para mí, todo lo que dijo Osman, pues es súper válido porque tiene que ver mucho con el conocimiento. En palabras simples, es uno regresar a él, o sea, es como lo que explica mucho en los libros Rabbi Nachman es, estaba desviado, vuelva al camino, estaba haciendo lo que no corresponde, lo que uno conscientemente sabe que está mal, vuelve al camino, es volver a coger ese jinete, o sea, es volver uno a ese camino, al camino correcto. Y una cosa que me gustó mucho en la parashá, la que puso Jonathan, el rabino Jonathan, decía que en la prueba está Dios, que todo el tiempo estuvo detrás de las nubes. Entonces es eso, o sea, es uno poder ver en esa prueba, en esa cosa que tiene todo mundo, o sea, eso es la vida. No es que, es que Daniel tiene pruebas y yo no, eso es la vida. Ese ver al Eterno en medio de esa oscuridad, en medio de esa prueba, es eso, es regresar de esa, entre comillas, oscuridad o mal camino, retornar al buen camino, eso. Ah, excelente, doña Vivi, muchas gracias. No le pague. Adelante, Carlos. Daniel, qué pena que ve que yo venía en el carro, apenas llegué porque no estaba en la casa, entonces pues no alcancé a decir en qué contexto Osman, no alcancé a escuchar no alcancé a escuchar en qué contexto Osman empezó a hablar de la Teshuvá, pero pues yo, cuando se habla de Teshuvá, yo sé que siempre lo que se diga, pues con las enseñanzas de Rabbi Nachman, nos va a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí la Teshuvá? Que para mí, si hay algo que Breslev me haya entregado, digámoslo así, ese conocimiento tan grande, el concepto de la Teshuvá, es eso, el concepto de la Teshuvá. A mí me llegó y yo, cada vez que tengo la oportunidad, yo lo menciono, porque eso para mí fue algo muy grande, una enseñanza muy grande de Rabbi Nachman, que habla de el supremo valor de mantenerse firme y tranquilo frente a las ofensas y a las humillaciones. Eso a mí me llegó mucho, porque pues uno tiene momentos en que se siente ofendido por algo que le dicen, por una mirada que le puede hacerle la pareja a uno, y por cosas así, entonces uno puede caer como en esos conflictos. Entonces yo voy directamente, digamos, a lo que es la relación de pareja, la paz conyugal, y directamente las personas que están más cercanas a uno. Pero esta enseñanza del supremo valor de mantenerse firme y tranquilo frente a las ofensas y las humillaciones, obviamente ninguno la queremos. Pero ¿cómo me sirvió a mí eso? Precisamente por la Teshuvá, porque dice mantenerse firme y tranquilo. O sea, cuando alguien me está ofendiendo, cuando alguien me está humillando, Dios no lo quiera, porque ninguno queremos que nos humillen, ni mucho menos. Pero si en algún momento alguien me está ofendiendo o me está humillando y yo me pego a esa enseñanza que dice mantenerse firme y tranquilo,
Te digo, bueno, entonces por pasos, cómo yo logré comprender eso? Firme es quedarse callado, o sea, con la boca cerrada, firme. Ese es quedarse firme. Pero la parte más difícil es tranquilo, porque uno puede quedarse callado, ¿sí? Frente a una ofensa o una humillación, Dios no lo quiera, pues, propiamente de las personas que uno ama, puede ser, o de una persona de la calle. Pero uno puede quedar tal vez firme, es en silencio, pero quedarse tranquilo es lo complicado. Ahí es donde está la prueba y la enseñanza que yo saqué de Rabbi Nachman de esa lección 6 del Likutei Moharan, y el tranquilo es tranquilo en el corazón. O sea, ¿y cómo se logra eso? Tranquilo en el corazón, se logra precisamente cuando conectamos con la Teshuvah. Y esa es mi forma de entenderlo. Yo no sé si se entiende lo que yo quiero decir, pero eso me ayudó. No, dicho, eso ha cambiado muchas cosas en mi vida para bien. La Teshuvah, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, Dios libre y favorezca, alguien me está humillando o me está ofendiendo, yo me conecto con la Teshuvah y yo digo, gracias a Hashem porque me está dando la oportunidad de reparar algo que yo le hice a esa persona, puede ser a esa persona o puede ser a otra persona, inclusive que puede ir mucho más allá porque es que la Teshuvah es algo muy profundo, puede ser en una vida pasada, entonces eso me da tranquilidad. Ah, o sea que estoy recibiendo es un regalo en este momento, estoy teniendo la oportunidad de reparar algo, de sanar algo que yo hice en mi pasado. ¿Cómo así? Es probable que yo haya ofendido a alguien, yo haya humillado a alguien consciente o inconscientemente. Y en ese momento estoy teniendo esa oportunidad de sanar, de reparar, de corregir. Y me quedó muy claro en estos días que se habló de Teshuvah, porque yo decía Teshuvah es reparar, corregir, sanar, pero entonces entiendo bien que Teshuvah es retornar al Creador. O sea, el primer momento de retornar al Creador es como todo el tiempo nos dice Osman y Daniel, retornar al Creador es decir, no, esto es Hashem, esto no es mi esposa, esto no es el cliente, esto no es mi trabajador, esto es Hashem. Lo pongo a él primero, adelante de él. Entonces ahí ya retorné a él, ahí ya retorné a él. Y luego viene el tikkun, que es la reparación. Entonces es esa oportunidad de poder sanar algo que yo cometí en el pasado o que hice en el pasado. Eso para mí es la Teshuvah y esa Teshuvah nos ayuda mucho. Pero lo quería mencionar ahora, yo no sé si es en el mismo contexto que está hablando Olman, pero no quería perderme la oportunidad de hablar acerca de la Teshuvah. Muchas gracias. Acordémonos que estamos hablando de la Teshuvah porque por eso dice la Torá, que salieron de Refidim, que habían soltado las devociones y llegó Amalek y ¡pum! Y les pegó qué cascada. Entonces eso hizo que hicieran Teshuvah. Entonces queremos ampliar más y entender mejor qué es Teshuvah. Porque esa Teshuvah es una preparación para recibir la Torá. Porque la Torá se reveló en el monte Sinaí. El monte Sinaí tiene la característica que es un monte muy bajito y es un peladero, ahí no hay nada. Entonces es la humildad. O sea, Hashem escogió el monte Sinaí por eso. Que para poder recibir la Torá necesita primero la humildad. Eso le da a uno mucha humildad. Lo que dijo Carlos, uno que hace callado. O llega un problema y uno sabe que uno sale a fortalecer en sus devociones. Eso es una humildad, porque uno sabe que es que el Creador es el que lo va a salvar a uno, no más, nadie más. Entonces ese era un prerequisito para que el pueblo de Israel pudiera recibir la Torá, esa humildad, y calladito, chiquito. Eso es, Carlos, pues, por eso bacano, gracias a ustedes, compañeros. Y ahí sí quedó más claro que la Teshuvah, pero entonces don Guillermo tiene la palabra, adelante. Don Daniel, gracias. Bueno, para mí siempre la Teshuvah ha sido el arrepentimiento sincero, el retorno a Hashem, ¿sí? El arrepentimiento de nuestra alma y la conexión con Él, de las cosas que hemos vivido. Algo, y me acuerdo en este momento del arrepentimiento en la época de Yom Kippur y Rosh Hashanah, donde tenemos que hacer arrepentimiento por todo el año, de todas las cosas que hacemos y de las cosas que caemos en cuenta para mejorar. Entonces es la forma como yo lo percibo, como me conecto con la Teshuvah diariamente, porque es algo muy necesario a cada momento que tenemos que vivir y hacer.
Ese era mi comentario. Sí, muchas gracias, don Juan Carlos. Y por eso es que Hashem creó también a Amalek, porque todos los días nos ataca, todas las horas. Entonces, bueno, ya lo que dice ahí el Rabbi Meir, pues, el amigo, el parcero, ¿cómo lo coge usted? Va a hacer teshuva y se vuelve humilde y le da fuerza y alegría y bueno, vamos a conectarnos con Hashem o tira la toalla. No, yo porque... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos conectados con el Sadik, entonces yo mediante vamos a volver a empezar y a tener la humildad y saber que todo lo que nos pasó es para decir la Torah, que es una cosa tan grande, tan fuerte, que es, o sea, la voz de Hashem. Y cuando se reveló la Torah eran rayos y salía humo, fuego. Entonces la Torah es una cosa muy grande, uno tiene que prepararse y esa es la preparación, como esa humildad que le da a uno las pruebas, las humillaciones, las dificultades, todo eso. Entonces eso es como sí, lo va preparando a uno, va preparando, o sea, le va sacando a uno el ego, porque donde no puede, o sea, que la Torah es conectarse con Hashem, unirse con Hashem, es el número telefónico de Hashem, o sea, Hashem en el monte Sinaí lo quiso ver, vea, este es mi número para que me llame, pero hay que llamarlo pues, y entonces uno ya lo llama y habla con él, es el Isboedú, porque uno para poder escuchar, ¿qué hizo Yitro? Escuchar a Hashem, escuchar la Torah. Y Hashem está constantemente hablando. Y entonces, si vemos dos personas y uno está hablando y el otro ahí callado, que el otro, ay, no, se cayó la señal y cuelga. Uno tiene que hablar también. Y hablar es el Isbodedut. Y el Isbodedut le da a uno humildad, autoanulación. ¿Por qué? Porque le da gracias a Hashem por todo, porque le pide y sabe que todo lo que le da, lo que pasa, las cosas buenas, todo y las cosas que no parecen buenas, todo es la misericordia de Hashem, me la mandó porque es para mi bien. Pues le mandó a Amalek, pues le mandó ese latigazo, ¡pum! Porque es para poder recibir la Torah. Entonces uno le habla y ya empieza a escucharlo. Pero es una cosa muy grande, entonces uno tiene que tener esa preparación, tiene que tener esa humildad. Como, pues, por eso es que Israel soltó, en Refidim soltó como, sobre todo habla acá del estudio de Torah. Y ya cuando llegó a Male y pim, 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 entonces ya volvió y lo agarró fuerte. Y ya tiene humildad. Muchos del pueblo de Israel murieron, los de Dan los mataron, los sacaron de la nube. Bueno, de eso voy a hablar ahorita. Doña Vivi, adelante. Doña Vivi. No, déjala más adelantada. Ya la voy a... Yo voy a bueno, comentar algo aquí chiquitico, como dice pero Gustavo. bueno. No, seguimos. Después. Hágale, doña María, bien pueda. No, yo iba a comentar algo aquí que dice que Amalek ataca cuando el pueblo está debilitado. En el fracaso, yo digo que la paracha me llegó al corazón en este poquito ahorita que estaba leyendo, que en verdad la oscuridad, en los fracasos, nos debilita tanto que ahí es el momento de la preparación para nosotros buscar de nuevo, renovarnos, porque es importante como decía Carlos la otra vez, sacar todo para volvernos a llenar, porque cuando ellos estaban ahí esperando, yo me supongo en mi mente que era un pueblo que estaba afligido, atacado, angustiado, pero con esa esperanza que hubo un hombre
que fue Nitro, que a pesar de que él había sido mundano, y entonces él creyó y cambió, se renovó, se transformó. Y por medio de ese testimonio tan grande que él tuvo, que se lo llevó con la palabra, entonces ahí él vació todo lo que él traía y retornó a Hachén. Y ahí comenzó lo del monte de Sinaí cuando ellos recibieron la Torá. Entonces vemos que esta parachá para nosotros, bueno, para mí, es como una esperanza para nosotros retornar a Hachén y poder nosotros vaciarnos y seguir en la verdad, creyendo que es maravilloso en cada parachá que nosotros escuchamos, que eso nos dé claridad, estabilidad y supervivencia a nuestras vidas para nosotros poder seguir. Porque yo le decía a Tere los otros días, cuando nosotros estábamos allá, siempre escuchábamos lo mismo y se nos volvía como costumbre, ya uno se sabía como lo que eran los libros y casi a veces ni entendía por qué. Pero entonces uno acá le llega al corazón, lo transforma y como decía Guillermo, uno va cambiando porque la palabra lo hace cambiar. Entonces vemos lo mismo que hizo Nitro. La palabra le llegó, habló, lo transformó y fue testimonio para todos los pueblos. Ay, muchas gracias, doña María. Tremendo, sí. Eso tiene que ver con lo que vamos a seguir estudiando, pues que transmitió Rabbi Meir, que es esa fuerza de la Torah. Entonces, por un lado está como esa Teshuvah. Está esa Teshuvah que fue a partir de Amalek, de ese sentirse humildes y todo eso. Pero salieron de Refines porque ya la luz de la Torah los estaba alcanzando, ya se conectaron con la luz de la Torah. Y eso fue lo que hizo Yitro, pero la parasha se llama Yitro. Y eso es lo que ese es el mensaje de Rabbi Meir, que uno con la luz de la Torah sale de cualquier problema, o sea, que la luz de la Torah es lo que le trae a uno la claridad. Esa claridad y le ayuda a uno a salir adelante. Esa fuerza, y la alegría y la luz de la Torah la que le ayuda a uno que uno pueda vencer y salir de ese obstáculo, superar ese obstáculo y listo, llegó ese problema, y entonces listo, uno se Teshuvah y ay, sí, tengo que esforzarme, pero esa decisión como tal de uno, yo tengo que esforzarme y tengo que ser juicioso y tengo que hacer las cosas bien y ser un buen ser humano y estar alegre, esa es la misma luz de la Torah la que le da a uno eso. Y eso es lo que le trae a uno todo lo mejor, porque es Hashem, es un unice con el Creador. Ahí no hay nada mejor. Y ya cada uno en su particularidad, todos somos muy diversos, pero esa unión con el Creador, o sea, eso le da a uno la Torah. Primero tiene que tener esa humildad, pero después tiene que tener, pues después llega esa conexión con la Torah y eso sí, le da la claridad para uno qué hacer, sí, que es muy importante, súper. No tengo que hacer esto, pero también uno saber quién es Hashem, quién es Hashem, quién es el creador, quién, cuál es el número para que uno hable con él. Sí, eso me iba a dicho que generalmente yo he entendido por Teshuvah como conversar con Dios, reconocer el poco bien que uno tenga en sí mismo, reconocer el desequilibrio que uno tiene en el corazón y empezar a equilibrarlo. Así sea uno el más malo o la persona más mala. Empezar a reconocer el poco bien
Cuando uno reconoce el poco bien es que tiene humildad y empezar a crecer de ahí hacia arriba. Eso es Teshuvá. Subir hacia arriba desde ese punto, reconocer el poco bien que hay en uno. Yo creo que Moisés se encartó con un montón de israelitas en Egipto con la mirada de reconocer lo mejor de cada uno. Es como en una empresa. Yo en una empresa peleo hasta con el berraco, pero obligo a reconocer lo mejor de cada trabajador para que dé lo mejor. Entonces, iríamos como en esa escala. Humildad significa, yo creo que reconocer el poco bien que tenemos cada uno, porque el corazón de nosotros se nos voltea para un lado y para el otro, en cada 2 segundos. Entonces, ir reconociendo lo mejor que es de cada uno, hombre, mujer, buscar fortalezas y debilidades, siempre conversando y alegando con el Creador. Porque yo converso mucho a diario, alego mucho con el diario, pero es cuestión de ir aprendiendo, ir creciendo para ir creciendo un poco más en lo que creemos que somos lo mejor posible. Cuando nos desubicamos de esa idea en una mañana, que no nos encomendamos de primero al Creador o a Dios Todopoderoso, y uno ya amanece con la mente nublada. Entonces, ahí es donde va que nos vamos desde para atrás, vamos estambaleando como lo que decía la partida de aquí de los israelitas, que partieron de Refidim, entonces partieron tambaleando. Porque ya estaban ahí, o sea, cuando estaban ahí en el tambaleo, ahí donde aprovecha Amalek y ¡pum! Por eso fue que lo atacó, porque no tuvieron ese juicio, como esa diligencia, esa fuerza, ya conciencia de, bueno, no es que primero es el creador y bueno, ¿qué hay que hacer? Están ahí muy relajados, están en un nivel bajo. Yo creo que siempre uno cuando tiene un problema, una dificultad bien berraca, y uno que ha sido el zar de los problemas, el rey de los problemas, es decir, Dios mío, esto se soluciona. Dios mío, vamos, usted está delante de todo esto y está al final. Entonces me relajo. Yo en el negocio es un estrés completo. Eso también es Teshuvá. Sí. Confiar en Dios. Sí, porque es que las dos opciones. Si vos en la mañana tu primer pensamiento o en la madrugada, digo, Dios mío, estás delante de mí, ese día es mucho mejor que otros días que de pronto te levantaste y no te acordaste del Creador. Que te ocurrió una cosa y echaste el madrazo y, ay, güey, mamá, ¿cómo la jodí acá? Ya el madrazo es más consciente. Entonces es poquito a poquito. Daniel, eso también es pues, lo que nos enseña Rebbe Nachman a través de todo Likutei Moharan, el tema de la renovación que es Teshuvá. Es que, por ejemplo, nosotros pues, somos muy afortunados porque venimos de una, entre comillas, cultura que nos enseña que una renovación es cada año. Ay, la gente quiere hacer cambios cada año, ay, se va terminando el año y desesperados, porque ay, va a empezar el año nuevo, una nueva oportunidad para cambiar. Bueno, muy válido, eso está muy válido, está muy bien, ¿cierto? Pero solo se hace cada año. Digamos lo que en el judaísmo, digamos lo que también podría ser así, ¿cierto? Rosh Hashanah, entonces la oportunidad de empezar de nuevo, pero Rebbe Nachman es el que trae ese concepto, que ese es el Hidush, lo nuevo de Rebbe Nachman, de que sí, está muy bien, cada Rosh Hashanah hay que, principio de año. Exacto, hay que renovar, todas las festividades, ¿cierto? Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, listo, muy bien. Pero también nos enseña que eso se hace cada mes, cada Rosh Chodesh. También hay otro tipo de renovación, otro tipo de, ¿cierto? Y también nos enseña que especialmente cada Shabbat, sí. Y entonces él lo conecta ahí en la lección, Daniel, cortico para poder que progresemos, es que
Él, por ejemplo, trae 3 palabras. Trae Teshuvah, lo conecta con el arrepentimiento que estamos hablando. Teshuvah. Shaftá, que es retornar. Y Shabbat, que es obviamente pues, el día séptimo, Shabbat. Entonces él conecta todo eso, ¿cierto? ¿Con qué lo conecta Daniel? Con Keter. Keter, esperar. En el nivel de Keter, todo es bueno. En el nivel de Keter, Rabbi Nachman enseña que no existe el mal. Ahí no hay posibilidad de que haya mal. Entonces ahí es donde está la oportunidad de ¿qué? De hacer los verdaderos cambios y avances que queremos. En Shabbat, retornando a Dios, haciendo Teshuvah. Por eso él insiste tanto con eso. Y nos enseña que inclusive renovarse, hacer Teshuvah, volvemos a lo que está enseñando Carlos, muy bonito. No hay que esperar a cada año, a cada mes, a cada Shabbat. No, lo podemos hacer diario, lo que decía don Carlos ahorita. Hombre, por algún motivo X o Y, no pudimos empezar el día como nos gusta, primero conectándonos con Dios, dándole gracias y tal, por algún motivo no, pero en el transcurso del día, no, venga. Y Rabbi Nachman nos enseña eso, no. Cualquier momento podemos hacer Teshuvah, retornar y empezar de nuevo. Prohibido ser viejo. Prohibido ser viejo es eso, prohibido no empezar de nuevo a cada instante. Hombre, me equivoqué, inmediatamente hacer Teshuvah. Ay, Dios mío, perdóname, me equivoqué, le contesté mal a esta persona. Aquí para estar pendiente, que es que tengo que ir a misa. Sí. y ahí hacer eso, hacer esa Teshuvah, ese retorno inmediatamente. Eso es muy poderoso. Y ojalá pues nos vamos entrenando para lograr eso. ¿Alguien más? No, es que la Teshuvah nos quedamos aquí, sí, porque es apasionante, No, muy importante su comentario, don Osman, y realmente, pues digamos que hace parte poco a poco de todo nuestro proceso y mejora, porque antes no éramos tan conscientes, precisamente porque pues uno hacía cosas y que va, uno no se arrepentía de nada, uno seguía normal la vida como si nada pasara. Hoy tenemos esta guía y es básicamente esa construcción la que estamos haciendo para mejorar, y ahí está en cuenta pues la Teshuvah en el momento apropiado, cuando realmente llegamos a ese arrepentimiento para volvernos a conectar. Sí. Ahí estamos aprendiendo, hemos aprendido mucho, medida que vamos incorporando todas esas lecciones de Rabbi Nachman y de Reb Nosson, vamos aprendiendo cosas que es cierto, que uno decía, ay, mamá, eso lo estudiamos y no nos habíamos detenido a profundizar en eso, pero es Hashem que nos va cada vez mostrando cosas. Osman, perdón que meta la cucharada, que es apropiado decir que una cosa es la Teshuvah y otra cosa es la culpa. Eso sí, lo hemos aprendido pues en Breslev, que la culpa sí no sirve para nada, porque una cosa es, es que yo tengo la culpa y yo tengo la culpa y la culpa, o buscando culpables, eso no nos lleva a nada. Precisamente por eso tan importante el concepto de la Teshuvah, porque la Teshuvah sí es, el arrepentimiento es diferente a la culpa. Cuando yo me arrepiento, eso es para yo no volver a caer por ahí, porque yo digo, bueno, yo ya pasé por ahí. Por ejemplo, lo que están hablando pues del pueblo de Israel, ellos con esa Teshuvah lo que querían era saber, sentirse culpables es lo mismo que estar, eso sí nos lleva a la tristeza. El concepto de la Teshuvah sí nos lleva a reparar, a corregir, a sanar, a buscar ser mejores. Entonces, por eso tan apropiado diferenciar entre la culpa y el arrepentimiento, que eso es otra cosa. Carlos, por supuesto, no, que muy apropiado, Manuel, la aclaración. Si lo querés desarrollar más, amplíelo, porque a mí sí me parece importante. Ese tema es muy importante porque precisamente es de lo que la Asociación Breslev ha querido diferenciarse y distanciarse, ¿cierto? De esas líneas que no corresponden, que lo que hacen es hacer sentir la gente culpable, y de ahí la gente no se va a mover. Es lo que hemos desarrollado, que ahorita lo expresó muy bien don Juan Carlos,
el tema de ver el punto bueno, a Samra. Es totalmente diferente el concepto y es muy difícil, no es fácil hacer ese trabajo de ver el punto bueno en los demás para que de ahí la persona surja y no se hunda y no diga, no, es que yo no puedo retornar, yo no puedo acercarme a Dios porque Dios libre una persona, todos hemos cometido errores, hemos fallado, no hemos atinado. Entonces, me parece muy importante, Carlos, si quiere lo amplía. O, bueno, Sí, no, está bien el tema porque precisamente eso es Breslev, que eso es lo que Rabbi Nachman pues es que cuando Dios libre uno se equivoca, comete un pecado, lo primero que uno piensa es que no tiene ya, pues por decirlo pues en nuestro término, no tengo cara para hablar con el Creador porque me equivoqué, porque cometí esto o cometí lo otro. No, lo que nos enseña Rabbi Nachman es todo lo contrario, que ese es el momento precisamente de hablar con el Creador, porque ese fue la barrera, ese fue el queter, esa fue la caída, y ahí es donde tenemos la oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Pero la culpa nos lleva a entristecernos, precisamente a decir, yo no tengo cómo hablar, que yo soy un pecador, no tengo cómo hablar con Hashem. El arrepentimiento sí me lleva a comenzar de nuevo, que es lo que estás hablando. Y precisamente traes eso de Asamra, es que en esos momentos que nos equivocamos, ahí es donde necesitamos buscar esos puntos buenos en nosotros y en la situación que estamos viviendo, porque eso es lo que nos va a sacar precisamente de lo que hablábamos el martes, que eso es lo que nos va a abrir esa ventana, esa ventana que nos va a permitir recibir nuevamente la luz, porque con la culpa, no, nos aislamos y ya qué pena, qué vergüenza hablar con Dios, yo siendo un pecador, acabo de hacer esto o acabando de hacer lo otro, ¿cómo voy yo a hablar frente a Hashem? No, Rabbi Nachman dice que es todo lo contrario, es precisamente en ese momento sacar la fuerza y encontrar el puntico bueno que tenemos, por muy malos que seamos, como dicen, por muy malo que sea la persona, siempre tiene puntos buenos y eso es lo que hay que buscar, y con ese punto bueno, que en estos días lo estaba hablando Tere, ahí es donde dice, cantaré a mi Dios con lo poco que me queda, con ese poco que me queda, le cantaré a Hashem. Entonces, la culpa no sirve para nada, el arrepentimiento sí. ¿Y qué es el arrepentimiento? O sea, es muy diferente, que esto me ha ayudado mucho a mí, Osman y compañeros. Cuando yo digo yo soy culpable, eso me aplasta, eso me hunde. Pero cuando yo digo yo soy responsable, es diferente. O sea, ser responsable es diferente. Yo me equivoqué, ahí sí es diferente y eso es parte de la Teshuvá. Yo me equivoqué, pero decir soy culpable no me ayuda a mí para nada. Más bien cambiar la palabra por culpable, por más bien responsable. Yo soy responsable y sé que tengo la oportunidad de comenzar de nuevo. No sé si ahí quedará claro, porque pues obviamente hay muchas cosas más que hablar de diferenciar lo que es la culpa, que no sirve para nada, nuevamente. Ni culparse ni buscar culpables sirve para nada. El arrepentimiento y hacernos responsables de eso, que es precisamente la Teshuvá, sí nos ayuda. La culpa no sirve de nada porque tenemos que reconocer que estamos en un modelo de libre albedrío y el corazón se mueve para arriba y para abajo. Y Dios siempre tiene los oídos y los ojos dispuestos a ese movimiento. En el judaísmo hay una palabra que se llama el simsum, la contracción de Dios. Yo creo que está conectado hacia el libre albedrío, entonces la culpa es un impedimento. Hay que reconocer que tenemos libre albedrío y ese libre albedrío mueve el corazón. Entonces no vamos a estar perfectos en esta vida. No vamos a estar perfectos. Por lo que más hagamos, no vamos a poder. Pero todo se basa en reconocimiento. En reconocimiento, porque el tiempo es muy largo. Ese es el concepto de la Teshuvá. La Teshuvá es alineación y balanceo. Tere, adelante. Usted levantó la mano, quinceañera, adelante. O sea, me encantó el cambio del término, Carlos, de culpable a responsable. Pero también me recuerdo de una vez que escuché al rabino Arush y también lo leí en algún libro, no me acuerdo dónde,
le decía que cuando uno hace ese, como dice el rabino Jonathan, recalculando, que es cuando uno empieza a retornar, ¿no? A enderezar nuevamente el camino, que es el que te lleva a los brazos de Hashem. Y hay muchas veces que nosotros estábamos acostumbrados, yo particularmente, muchas veces me pedía perdón o digamos, hacía ese tipo de confesión o de declaración o quería, digamos, me creía que me estaba tragando y comiéndomela toda, pidiendo perdón, pero era de mentirita, porque realmente era no porque lo sentía mi corazón, no porque realmente reconocía que era responsable, o en este caso, como está diciendo Carlos, que era responsable, que había lastimado el corazón de mi padre, que había perdido el camino, el rumbo o la dirección que quería mi padre, sino que lo hacía porque quería alguna cosa. O sea, déjame pedir perdón porque para ver si entonces esto es como, así como que manipulación y engañando a Hashem. Hasta ahí llega uno, ¿no? Dios no lo permita, pero así lo hace. Pero el rabino Arush decía que el valor de la techubá y del retorno cuando se hace por amor al Padre, por amor a Hashem, por, por de verdad ser, sentir que quiero arrepentirme, que necesito no querer, que alejarme de esa falla, de esa falta, pero es en aras de mi padre, es en aras de él, en aras de la unificación, en aras de alegrar su corazón, si es que en el sentido figurado, ¿no? Entonces, también hay que tomar en consideración eso. Hay techubá que se hace, como tú decías, Osman, los diferentes tipos de techubá, que hay uno que no corresponde a nosotros, que es solamente de los sadiquín, pero sí, cuando uno viene de la Roma que habla María, que venimos casi todos, yo creo que uno cuando hacía ese tipo de confesión lo hacía básicamente eh, no con honestidad, no realmente con una honestidad. Era como para decir, bueno, ya me dijeron ahí, ya, está lista, ya, te confesaste, pero era completamente de mentira. Pero la techubá de amor, de temor realmente a herir al Padre, esa es la que, bueno, ojalá podamos todos llegar ahí, ¿no? Y podamos completar eso. Estrata Hashem, con el favor del Eterno, Tere, sí, sí, eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos estudiando y anhelando, sobre todo, anhelando que aprendamos a hacer una Teshuvah completa. Nunca se me va a olvidar que la bendición que nosotros recibimos del Rabino Shalom Marus allí en Jerusalén fue esa, cuando tuvimos ese mérito, ese favor inmenso de que él pusiera la mano en nuestras cabezas y nos bendijera. Emuná es leimá, Teshuvah es leimá. Emuná completa, Teshuvah completa. Y eso es lo que estamos tratando de aprender aquí con las enseñanzas de él, de Rabino, de Rabbi Nachman, de Rabbi Meir, y con el punto del alma de cada uno. Porque ahí es donde, digamos, más estamos aprendiendo. Es donde más estamos aprendiendo a hacer eso. Bueno, Juan Carlos, me tocó mi Gali ahí. Sí, yo por aquí le paso a Gustavo, pero voy a seguir acá. Bueno, de la debilidad a la unidad. El contraste no podría ser más marcado. Refidín representa división, relajamiento y vulnerabilidad. El Sinaí representa unidad, compromiso y revelación. El puente entre ambos es la Teshuvah. Específicamente es una Teshuvah que no niega el fracaso, pero que se rehúsa a ser definida por él. Por eso la Torá vincula la salida de Refidín con la llegada al Sinaí. Recibir la Torá no se trata únicamente de preparación mediante pureza, separación y reverencia, que vendrían más adelante. Ante todo se trata de la disposición a comenzar de nuevo después de la oscuridad espiritual. El pueblo judío no llegó al Sinaí intacto, llegó después de haber sido atacado, debilitado y sacudido, y aún así dispuesto a pararse nuevamente unido como uno solo.
Esa decisión tomada todavía mientras salían de Refidim, fue la verdadera preparación para Matan Torah, la entrega de la Torá. No importa cuán oscuras se vuelvan las cosas, mantener incluso un compromiso mínimo con el estudio de la Torá puede devolverle la vida a una persona. Devolverle la vida. Shalom. Necesidad mínimo. El mínimo que necesita para... Sí. Comenzar de nuevo después de la caída. En verdad, no hay otra opción en la vida más que volver a Hashem. Una persona cae y ¿qué? ¿Acaso debe quedarse allí? Lamentablemente, muchas personas hacen exactamente eso. Renuncian a sus aspiraciones, a su plegaria, a su crecimiento interior. Lo intenté, dicen, ya no puedo más. Abandonan la oración, el trabajo personal, la simjá, el mantener una rutina estable en el servicio a Hashem. Abrumados por ataques y retrocesos, dejan de intentarlo por completo. La Torá enseña una respuesta radicalmente distinta. Después de Refidim, después de Rifión Yadajim, después del debilitamiento espiritual, después de ser atacados por Amalek con el objetivo de quebrar la moral, el pueblo judío no colapsó. Experimentó un despertar de Teshuvá y eligió comenzar de nuevo. La Torá enfatiza esto al equiparar su salida de Refidim con su llegada al monte Sinaí. La misma postura interior existía en ambos momentos. Esto es extraordinario. Normalmente cuando se acerca un gran acontecimiento espiritual, el entusiasmo eleva naturalmente a la persona. Antes de las festividades de Pesach, de Sukkot, de Purim, una boda, un viaje hacia los Sadikim. Incluso alguien que está decaído siente un impulso de energía. Ese entusiasmo explicaría la elevación espiritual previa al Sinaí. Pero aquí la Torá revela una verdad más profunda. El pueblo judío ya salió de Refidim con esta actitud elevada, incluso antes de llegar al monte. Ahí viene otro título, el poder de la revelación venidera. ¿Qué les dio la fuerza para hacerlo? La respuesta está en la luz misma de la Torá, específicamente en la revelación próxima de la Torá. Incluso antes de pararse en el Sinaí, la anticipación de recibir la Torá los impregnó de suficiente luz como para despertar la Teshuvá después de Amalek. Ellos ya poseían algunas misbot desde Mará, leyes de justicia monetaria, el honor a los padres y otras enseñanzas fundamentales. Sin embargo, estas por sí solas no fueron suficientes para prevenir el Rifión Yadajim. Lo que nos fortaleció fue la cercanía a la revelación de los Aseret Hadibrot, o sea, la Torah misma. Su luz futura ya estaba brillando hacia atrás, dándoles esperanza y fuerza para comenzar de nuevo. Este es un principio que se aplica cada día. Cuando una persona mantiene incluso una conexión mínima y constante con el estudio de Torah, esa luz es lo suficientemente poderosa para iluminar los momentos más oscuros y restaurar la esperanza. La Torah no solo responde al éxito, revive a la persona después del fracaso. Acá hay algo muy interesante que son las 10 ramas de la Torah. El número 10 cumple aquí un papel central. Así como el pueblo judío recibió los 10 mandamientos en el Sinaí, de la misma manera un judío hoy debe esforzarse por conectar con estas 10 ramas del estudio de la Torah en la vida diaria. Estas ramas son el Humash, que es el Pentateuco, el Tanakh, que son profetas, salmos y proverbios, la Mishnah, que es la Torah oral, la Gemara, que son los comentarios y debates de la Torah oral, la Halajá, que son las leyes, el Midrash, que es la interpretación profunda de la Torah, el En Jacob, que es la compilación de partes no legales de la Torah, el Zohar, que es el texto central de la Kabbalah, que es la dimensión mística e interna de la Torah, el Musar y la Hasidut, que son el trabajo ético del carácter y la Torah vivida con el corazón. Estas 10 ramas corresponden a los 10 mandamientos y juntas forman una estructura espiritual completa
Incluso si una persona no puede involucrarse de manera constante en todas ellas, la sola conciencia de esta estructura ya aporta claridad y dirección. Se siente todo bacano leer eso. Yo creo que ya sé para qué. Sí. Bueno, como mínimo hay un área que nunca debe ser abandonada, para que lo tengamos acá muy presente. Eso es una ancla que nunca se rompe. El Kitsur Shulchan Aruch enseña, entonces eso es como lo que tenemos que estar muy enfocados, enseña que sin importar cuán caótica se vuelva la vida, una persona debe asegurarse de que al menos una forma de estudio de la Torá se preserve todos los días sin excepción. Los horarios cambian, la vida se pone patas arriba, hay días de semana, viernes, Shavuot, bodas, viajes, agotamiento, enfermedad. Sin embargo, un ancla debe permanecer. Según Rabbi Nachman de Breslev, esta ancla es la halajá, el estudio diario de la ley judía práctica. Incluso en las circunstancias más extremas, incluso cuando el estudio de la Torá se ve limitado de otras maneras, la halajá debe mantenerse. Ella proporciona estabilidad, claridad y supervivencia espiritual, o sea, separa siempre los puntos buenos de lo malo, y eso se logra con teniendo interiorizado la parte de las leyes, para que no lo confundan con la imaginación. Desde ese fundamento, las demás ramas pueden añadirse y expandirse, pero sin esa ancla, una persona queda vulnerable a ser arrastrada. Luchando contra Amalek a través de la Torá. Hermano, que ahí pues la práctica es estudiar las 7 leyes universales. También es bueno si uno estudia el Shulchan Aruch, que es las leyes judías, pero en la práctica estudiar un poquito, así ya un poquito, todos los días de las 7 leyes universales. Sobre el Levítico, que ahí está, me lo ha mandado el chat, pero hay una introducción muy bacana del código divino, eso es muy bacana, pues no le lo voy a mandar a Dios mediante mañana. ¿No? Sí. Y ya sí, adicional eso, estudiar el Shulchan Aruch, mejor, pero la obligación es como, o sea, lo que el ancla que habla ahí es para nosotros estudiar las 7 leyes universales. Total. Nos pongamos juiciosos ahí. Amalek representa la duda. La gematría de Amalek es Safek, duda. La duda erosiona la emuná, debilita la determinación y convence a la persona de que no tiene sentido volver a intentarlo. La Torá es el antídoto. Su luz disipa la confusión y restaura la claridad. Este es el mensaje de la Parashá. El pueblo judío salió de Refidim ya en Teshuvá, porque la luz de la Torá, incluso antes de ser revelada plenamente, fue suficiente para devolverle la vida. Así también hoy, no importa cuán oscuras se vuelvan las cosas, mantener incluso un compromiso mínimo con el estudio de la Torá puede hacer que una persona vuelva a la vida. Que merezcamos aferrarnos a esa luz, levantarnos nuevamente después de cada caída, apartar la duda y avanzar con claridad y fuerza renovada. Shabbat Shalom del amigo Miguel Cabal. Shabbat Shalom. Amén. Amén. Shalom. Muchas gracias, muchachos. Shabbat Shalom, buen regreso a casa. Muchas gracias, todo lo bueno. Shabbat Shalom, niños. Gracias. Shabbat Shalom, que estén bien, chao. Tere, feliz cumpleaños, doña Tere. Thank you. Velitas. Thank you. Shabbat Shalom para todos. One hand, Todo lo bueno. let's get together, nice and feel all right. Chao, gracias, un abrazo, todo lo bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Qué bueno que